Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a la iglesia de Cristo en esta noche. Amén. Sí, le damos nuevamente una cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos están visitando. Sí, reciban un cordial saludo de esta su iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Con ese mismo amor y reverencia vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. En la segunda carta de los Reyes. Segunda carta de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 5. Segunda de Reyes, capítulo número 5. Amén. Lo tenemos, mis amados. Vamos a ponernos en pie, vamos a honrar esta palabra para darle lectura. Vamos a leer del verso 1 en adelante hasta el versículo número 6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinando nuestro rostro, invoquemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Amado Dios, en esta noche, nuevamente, mi Dios, estamos aquí en tu casa de oración, con el único propósito, oh Dios, de disponer nuestras vidas para recibir tu palabra. Que sea en esta noche el Espíritu Santo el invitado especial para que pueda redarguir nuestras vidas de pecado y de juicio, para que sea también Cristo glorificado en esta noche por medio de la enseñanza de tu palabra, para que todo aquel que ha venido atado sea libre y desencadenado de toda cadena de impiedad. Señor, al enfermo da salud, y aquel que ha venido a buscar en su necesidad, concédele en esta noche, oh Dios, un milagro en su vida. Te lo suplico, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Podemos tomar nuestros asientos, mis amados hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 6, nos da la introducción de uno de aquellos pasajes más hermosos que narra la Biblia, refiriéndome exactamente a la historia de un general llamado Naamán, conocido también como Naamán el leproso. La Biblia narra en estos primeros 6 versos que este hombre tenía ciertas cualidades que lo resaltaban entre su nación. La Biblia nos dice en el verso número 1 que este hombre era general del ejército del rey de Siria, que por cierto en ese entonces era uno de aquellos imperios que comenzaba a levantarse para imponerse en medio del mundo. La Escritura menciona que Naamán tenía una gran virtud. Era un estratega militar excelente. De hecho, no solamente su estrategia, para ganar la guerra, sino que también su valor y temor, para con sus enemigos, era de tan grande estima que había dado, dice la Biblia, muchas victorias, a toda la nación de Siria. Todas estas cualidades habían hecho en este hombre que se ganara el respeto de su rey y de su pueblo. Así como en la actualidad pueden existir hombres con grandes virtudes, de gran conocimiento, tanto en el intelecto como en ciertas destrezas personales, así también Naamán lo era en su época. La Escritura menciona en el verso número 1, en su parte final, que este hombre no solamente era un estratega militar, sino que era un hombre valeroso, es decir, valiente, pero valiente, dice ahí la Biblia, en extremo. Siempre la valentía, diría, llevada hacia los límites, puede caer hasta en el atrevimiento. Este hombre, a la Biblia, al considerarlo como un valiente en extremo, me imagino yo que en muchas oportunidades, él hasta para poder salir adelante con sus soldados, viendo que tenía de pronto, no éxito para ganar, igual se arriesgaba, igual se adentraba en la batalla, y su valor era un ícono a seguir por parte de los otros soldados, los cuales le apoyaban también. Todas estas cualidades y actitudes dieron gran prestigio en un general llamado Naamán. Pero, como todo en la vida, nada es perfecto. Naamán tenía un gran defecto, por así decirlo. Naamán, dice la Biblia, era un hombre leproso. La lepra, mi amado hermano, era una enfermedad muy común en aquel entonces. Dicen muchos que eran las condiciones de hábitat, de vida, las que promulgaban muchas veces, la lepra. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, todavía nos inundan ciertas pestes o pandemias, por así decirlo, como hoy se puede saber por medio de la prensa, de la televisión y de la radio, como una enfermedad llamada H1N1, ¿verdad? Que no es otra cosa más que una gripe, pero de manera tan agresiva, ya va cobrando en el país cerca de 70 vidas. Ahora bien, este hombre tenía una enfermedad, si bien es cierto, no era una pandemia, pero era una enfermedad muy común en aquel entonces, la lepra. La lepra tenía una característica muy particular. No solamente que enllagaba el cuerpo de su víctima, sino que en la llaga o en la champa que se hacía en la piel, se enrojecía y de a poco comenzaba a carcomer la carne, cayéndose esta en pedazos.
la particularidad de la lepra es que esta enfermedad que come carne, no solamente que la come, sino que como cosa curiosa, no provoca dolor, sino que la carne se carcome y se cae sin dolor. Pero toda la carne en sí misma comienza a descomponerse. Esa enfermedad la tenía Naamán el sirio. La Biblia menciona en el verso número 1 en su parte final, pero era Naamán, dice la Biblia, pero leproso. Si Naamán hubiese sido un ciudadano israelita, hubiese sido la escoria más grande en su nación. Más allá de las virtudes que le destacaban a Naamán. Naamán era tenido como un hombre de prestigio en Siria. Pero la lepra no era obstáculo para servir, ni para tener gran reconocimiento. Pero si este hombre hubiese sido ciudadano israelita, la lepra, aun cuando hubiese tenido valor, hubiese tenido destrezas, la lepra de seguro en Israel lo hubiese excluido. Porque para un israelita el sinónimo de la lepra era juicio y maldición de parte de Jehová. De ahí que todo hombre leproso tenía forzosamente que inclusive vivir fuera de la ciudad, en lugares aislados, para que no contamine a nadie. La lepra era un sinónimo de maldición y de juicio. Pero en Siria la lepra no era considerada como tal. Verso número 2, acompáñeme a la escritura. Este hombre, que obviamente debió haber sido muy rico por sus habilidades, dice en el verso 2 lo siguiente: y de Siria habían salido bandadas armadas, es decir, incursionistas, sí, de soldados sirios, los cuales, dice la Biblia, habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, es decir, a una mujer judía. La misma, dice la Biblia, que servía a la mujer de Naamán. Es decir, que una muchacha fue tomada cautiva por los soldados sirios y posiblemente vendida u otorgada, sí, a Naamán en gratitud a los servicios de su nación. Esta muchacha judía servía como empleada doméstica en la casa de Naamán, sí, a custodia de la esposa o de la señora de la casa. Pero dice la escritura en el verso número 3, que esta muchacha le dijo a su señora, a su ama, a su dueña, le dice en el verso 3: si rogase mi señor, hablando de Naamán, al profeta que está en Samaria, recordando que se refería al profeta Eliseo. Si Naamán le rogase al profeta que está en Samaria, dice ahí, él lo sanaría de su lepra. Amado hermano, puedo rescatar algo muy valeroso en este texto con referencia a esta muchacha, porque yo quiero que usted entienda que en este estudio de la palabra vamos a salir, sí, de un poco de contexto para darle valor, sí, a ciertos personajes que pasan desapercibidos. Primer punto: una muchacha, para bien o para mal, diría cualquiera, sí, fue capturada, fue llevada cautiva a un lugar que no era su nación, a Siria. Cualquiera diría en su interior: qué desgracia, porque esa muchacha tenía familia. Esa muchacha debió haber tenido un padre, una madre, sí, y debió haber sido muy humilde, porque vivían cerca de los linderos de la nación de Israel. Y los primeros que se ven afectados en una guerra, sí, por decirlo así, son aquellos lugares fronterizos. Usted aquí vive cómodo,
Pero de pronto, si se va a vivir a los extremos del país, usted se podría ver afectado por la guerrilla, o sea, colombiana, o de pronto sí por otro tipo de incursionistas fronterizos. Esta muchacha padeció por un tiempo, pero estando en Siria, no, amado hermano, no tuvo a menos lo que le había pasado en su vida. No se echó a llorar o no se olvidó del Dios de Israel en Siria. La Biblia menciona que fue ella el instrumento que Dios usó para darle lugar a un gran milagro. Porque ha sido ella, la muchacha, la que da testimonio a su señora de que en Israel había un Dios que podía sanar, sí, la enfermedad de su amo. Amado hermano, qué importante es, más allá de la circunstancia que pudiera estar aquejándote en la actualidad, qué importante es no perder la confianza, el testimonio y la proclamación de la palabra en tus labios. Puede ser que estés en un lugar donde tú no quieras estar, pero si Dios te ha llevado a ese lugar, es porque Dios tiene en ese lugar un propósito con ese pueblo y un propósito con tu vida en ese lugar donde tú te encuentras. La muchacha no estaba en su país. Había sido raptada a ese país, vendida como esclava en ese país. Pero en esa nación, sirviendo como esclava, no se olvidó de dar un mensaje de esperanza aún a aquellos que le habían tomado como una sirvienta. Amados hermanos, es esta muchacha la que logra, sí, avivar una esperanza sobre una enfermedad que no tenía cura. No había cura para la lepra. Simplemente venía o desaparecía, o simplemente aquel que era infectado por la lepra moría con la lepra. Versículo número 3. Esta muchacha dice a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando, dice el verso 4, Naamán a su señor, es decir, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ahora, me encanta porque en ese verso hay algo que está oculto. ¿Qué es lo que está oculto en ese verso? Que cuando la muchacha le habló a la señora de la casa, la Biblia no lo dice, pero implícitamente cuando se lee en el verso 4 que Naamán va al rey, sí, dice implícitamente que fue la mujer la que, oyendo a la sirvienta, no se queda callada, sino que hace lo que el Señor nos manda hacer a nosotros. Comienza a dar de gracia lo que de gracia recibió. La mujer le dice también a su marido: oye, te tengo una novedad. Dime, le dice el marido. No lo dice, pero está implícito. Esta muchacha que vive con nosotros como sirvienta me ha dicho que tiene un mensaje de esperanza para la enfermedad que tú tienes. Y ella le relata lo que la empleada sí le había comunicado. Oiga, qué importante es no callar el precioso evangelio de Cristo. Qué importante es tener latente en todo momento el mensaje de esperanza en los labios, mi amado hermano. No en vano la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. Un mensaje sencillo recibió la mujer de Naamán, y en su esperanza, al parecer, le creyó a la muchacha, porque si la ama de la casa no le hubiese creído a la empleada, sí, esa mujer hubiese callado y no le hubiese dicho a su marido que sí había una esperanza. Amado hermano, ¿por qué le creyó la mujer?
a la empleada, porque de seguro esa muchacha gozaba de buen testimonio en esa casa. Esa muchacha gozaba, amado hermano, de tener un alto renombre, aún en las cosas de pronto más asquerosas que se le mandaba hacer. Usted ahora baja la válvula en el baño. En aquel entonces los empleados tenían que cargar baldes para irlos a botar afuera de la ciudad. Los trabajos más indignos los hacían los esclavos dentro de la casa de los príncipes. Pero esa muchacha no renegaba. Esa muchacha alababa a Dios. Esa muchacha sí guardaba su testimonio, y cuando ella compartió el mensaje de esperanza para un hombre que ella ni siquiera estaba ligado a hacerle algún favor, ella igual estimó que lo que de gracia había recibido también tenía que ser recibido por otros. La mujer creyó. Y como creyó, fue y se lo contó a su marido con tanta seguridad que el general, mire, no escatimó en irse a presentar delante de su rey. Pregunto yo, ¿usted sabe qué efecto puede causar en su entorno cuando se atreve a hablar o a proclamar la palabra de Dios? De pronto usted no puede medir. Pero Dios sí mide hasta dónde puede fluir la palabra cuando nos atrevemos a proclamarla. ¿Usted cree que esa muchacha, esa empleada en casa, que dijo algo de pronto con sencillez, pero con credibilidad, usted pensaba que esa muchacha, si se hubiese imaginado que el mensaje sencillo habría de llegar a los oídos del rey de Siria? ¿Usted cree que ella dijo, le voy a decir este mensaje a mi patrona para que después el rey se entere? No, amado hermano. Ella ni siquiera se le cruzó por la mente el efecto, sí, que habría de crear un mensaje tan sencillo. Pero Dios siempre, amado hermano, da gloria a los que también le da gloria a Él. Tú no sabes, mi amado hermano, si ese pequeño consejo que tú puedas dar, esa pequeña palabra que de pronto para ti mismo es insignificante, ¿qué proporciones puede alcanzar cuando va añadida con fe y con buen testimonio? De pronto le estás hablando a tu vecina. Y oh sorpresa, tu vecina está casada con alguien que trabaja de pronto sirviendo en un lugar público. Y esa persona mañana más tarde se reúne con alguien más importante y le da el mismo mensaje que tú le has dado. Y esa persona más importante puede aún hasta hablarle al mismo presidente de la nación. Tú no sabes cómo Dios trabaja. Tú no sabes cómo el Espíritu Santo puede generar con algo tan sencillo, crear, amado hermano, una torre, un edificio, sí, que a la verdad en tu mente puede ser muy pequeño, pero en la mente de Dios puede ser algo muy grande. La muchacha dio un mensaje y de un momento a otro el rey de Siria lo estaba escuchando en los labios ¿de quién? De Naamán, el general de su ejército. Alguien insignificante puede ser alguien muy especial. Solo hay que dejarse usar por el Espíritu de Dios. La Biblia declara, verso número 4. Entrando Naamán a su señor, es decir, al rey, le relató diciendo, así y así, es decir, que le contó la historia. Ahí lo que hace el autor bíblico es resumir. Así y así ha dicho, oiga, una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey le dijo, anda, ve. ¿A dónde lo mandaba?
a Israel: anda, ve, y yo, el rey, yo enviaré cartas, es decir, documentos, al rey de Israel. Salió pues él, es decir, Naamán, llevando consigo, póngale asunto a esto, este general, sí, recuerde, de gran renombre, de gran prestigio, también era de gran riqueza. El general cogió, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Cuando hablamos de muda, hablamos de un traje completo. Para diría yo, un habitante extranjero de esa cultura, se demostraba burguesía, riqueza, cuando en una misma festividad una persona se cambiaba a cada instante de su atuendo. Es decir, que con un ajuar de ropa, sí, recibía a los invitados. Luego de que los recibía, ingresaba a su aposento, a su recámara, y se cambiaba de ropa para el cóctel. Luego de celebrar el cóctel, se volvía a meter y salía con su ropa de gala para servirse, sí, el aperitivo. Luego se volvía a entrar, volvía a cambiarse y salía con la ropa de baile para celebrar con los invitados la festividad. Y así podían llegar a cambiar hasta 10 veces en una misma festividad. Era la costumbre de aquel entonces. ¿Qué dice la Biblia? Que toma consigo desde Siria, sí, ¿cuántos talentos? 10 talentos de plata. ¿Qué es eso? Como para que se dé una idea. Cada talento pesaba, sí, queriendo darle proporción numérica, alrededor de 75 libras de plata o de monedas de plata. Sí, 75 libras en monedas de plata. Si tomó 10 talentos, estamos hablando de que hizo embarcar en una gran caravana 750 libras de monedas de plata. Añadido eso, es decir, 7 quintales y medio. Y añadido a eso, tomó también, dice la Biblia, 6,000 piezas de oro. Que en peso, mi amado hermano, estamos hablando de cerca de 1,500 libras de oro. Vaya viendo cuánto va llevando el sirio, el general. Y aparte de eso, 10 mudas de ropa. Es decir, que este sirio, este general, fue llevando, sí, grandes riquezas como presentes. ¿Para qué? Para poder galardonar ¿a quién? A quien le habría de darle sanidad. Era costumbre para todo aquel que de alguna manera poseía artes, sí, curativas y mágicas, recibir dones a cambio de un favor recibido. Eso hasta en nuestra nación todavía se suele ver. Van donde el curandero, sí, y van con una gallinita. Pero el curandero no quiere la gallinita, se le lleva hasta la hija. Le hace vender la casa, le hace vender, ¿verdad?, sus artefactos, y prácticamente, sí, lo despluma uno. En aquel entonces los hombres estaban acostumbrados a dar dones por favores recibidos. Y como Naamán venía de una cultura muy diferente a la cultura de Israel, él tomó en práctica este ejercicio del cual su nación o en su nación estaba acostumbrado a hacerse. Versículo número 6. Tomó también, ¿qué cosa? No solamente los presentes, tomó las cartas, que no eran otra cosa más que un salvoconducto para poder transitar con garantía, sí, por territorio que no era de su nación. Tomó también cartas para el rey de Israel, que le decían así: cuando llegue a ti, mire que le hablaba de rey a rey, cuando llegue a ti
estas cartas, sabe por ellas o entérate que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Tremendo compromiso. Un rey le escribe a otro diciéndole: ahí te mando mi general, está leproso, pero eso sí, te voy diciendo que cuando llegue a ti, cuando lo quiera ver de nuevo, lo quiero ver sano. Es como que a su casa le caiga un compromiso, le diga: ve, ahí le traigo un canceroso. Ya no lo quieren asentar en Lea, ya no lo quieren aceptar en Sol, que aquí está. Pero eso sí, se lo dejo y cuando lo venga a ver, lo quiero sanito, hermano. Si no, me le cojo la casa. ¿Qué haría usted? Usted diría: ¿acaso soy médico? ¿Acaso soy Dios? ¿Acaso soy yo aquel que puede dar sanidad a un moribundo? Luego de haber acabado de darles la introducción, vamos a ver al mensaje. Verso 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, obvio, ¿qué hizo el rey? Rasgó sus vestidos, porque ese era un símbolo de impotencia. En ese sentido, rompe sus vestidos y dice: soy yo Dios que mate y dé vida, para que hablando del rey de Siria, para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora, le habla a quién, a todo su séquito real. Consideren ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Para qué? Para hacerme la guerra. ¿Qué compromiso de este rey? ¿Qué impotencia también al mismo tiempo? Y por parte de él una locura de aquello que se le pedía por intermedio de una carta. Amado hermano, ¿cuántas veces nos vemos en las mismas encrucijadas como este rey? Impotentes a poder resolver los problemas que solamente se encuentran en la potestad de Dios, el poder resolverlos. Situaciones extremas donde usted, viendo sus limitaciones, dirá: hermano, yo ya no puedo hacer nada. Hasta aquí me trajo el río, de aquí para allá, que se haga lo que Dios quiera. El rey de Israel, si bien es cierto, conocía de Jehová. El rey de Israel sabía que había, mi amado hermano, en esa nación alguien que sí podía sanar. Él no se fijó en su Dios, sino en su impotencia personal. La Biblia declara que este acto de este rey causó un estrago, porque fue algo muy notorio en la nación de Israel. Versículo número 8. Ahora bien, entra en acción el poder de Dios. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta. ¿En dónde? Pregunto yo, todo este lío porque una muchacha no cayó y quiso dar un mensaje de esperanza a un general, a un hombre. ¿Hasta dónde pueden afectar, mis amados hermanos, nuestras palabras cuando salen realmente de un corazón agradecido de Dios, cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo? Ahora, dos reinos estaban afectados por un pequeño testimonio. Un profeta estaba ahora también en una encrucijada. Todo por un pequeño testimonio.
Así, mi querido hermano, como un chisme o un cuento puede llegar a desbaratar una iglesia, un hogar, una compañía, un reino entero, también un testimonio veraz que va con la unción del Espíritu Santo puede mover naciones enteras. Qué importante, mi amado hermano, es poder utilizar bien, sí, nuestra lengua. La Biblia sigue declarando en esta noche. Verso número 8 en la parte final. Es ahora el profeta el que toma a su cargo el problema. Obviamente movido por su voluntad. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Verso 9. Recuerde al general. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de ¿quién? A las puertas de la casa de Eliseo. Recuerde que Eliseo vivía en un lugar llamado Gilgal. ¿Se recuerda? En los estudios anteriores. Ahí frenó la comitiva. Recuerde que Naamán no venía solo. Naamán por sí mismo venía con una gran comitiva, porque también tenía que dar resguardo ¿a qué? A lo que llevaba encima. ¿Cuánto llevaba? 1500 libras de oro y 750 libras de plata, más allá de los vestidos lujosos. Pero también recuerde que Naamán era un general, y como general, como mínimo, debió haberse llevado para poder cruzar de un lindero a otro a los más diestros guerreros de su nación. No en vano la Biblia dice que él era valeroso y valeroso en extremo, ¿verdad? Me imagino a este hombre que donde veía el pleito decía, ahí quiero ir yo. ¿Cuántos son así? ¿Ah? Los borrachos son así, ¿no? Donde está la bulla, ahí voy. Pero los hijos de Dios somos hijos de paz. Amén. Amén, mi amada iglesia. Aleluya. Llega Naamán con su corte. Por eso la Biblia no en vano dice, versículo 9, vino Naamán con sus caballos y con su carro personal, obviamente. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Recuerda que es Eliseo el que lo manda a llamar. Verso 10. Entonces Eliseo, óyelo bien, Eliseo le envió un mensajero. Mira que estaba parado. ¿Dónde estaba parado el general? Afuera. Eliseo de adentro de su vivienda le manda un mensajero. Posiblemente ese mensajero haya sido, sí, su siervo, el que tenía a su cargo Eliseo a la mano. ¿Cuál era ese? Giesi. Amén. Giesi, su aprendiz. Le manda a decir con un mensajero. Ve, es el mensajero el que le dice, delante del general, ve y lávate 7 veces en el Jordán, es decir, en el río Jordán. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Dos cosas. Tu carne se restaurará, pero en Israel, recuerda, no era una enfermedad solamente. También era sinónimo de maldición. Por eso es que este siervo le dice, no solamente tu carne va a quedar sana, sino que también serás limpio. ¿Sinónimo de qué? De culpabilidad. Será limpio tu pecado. Porque para ellos, sí, era eso, maldición de Dios. Pero para Naamán era una simple enfermedad más. Ahora, la orden fue dada. La palabra fue enviada por medio del profeta a través de un mensajero.
recuerde, el general está afuera con todo su séquito. Versículo número 11. Naamán se fue enojado. ¿Por qué? Le mandan a decir que iba a sanarse. Pero dice la Biblia que se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí. Es decir, que él iba pensando. Cuando Naamán fue a la casa de Eliseo, ya Naamán se estaba armando la película él solo. ¿Qué película es la que se estaba armando Naamán? Dice la Biblia que él decía dentro de sí: cuando yo llegue, saldrá, dice él. ¿Quién él? El profeta. Saldrá él luego, es decir, saldrá a recibirme, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, no mi Dios, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué película es la que se había armado Naamán consigo mismo? Una vieja costumbre y usanza a manera de sanación que sí se practicaba como costumbre en Siria. Los curanderos de esos lugares hacían justamente estos rituales, pensando que en ellos había de alguna manera don de sanidad, don de curación, y batiendo sus manos y poniendo sobre las partes afectadas, los enfermos recibían la sanidad en esos lugares. Naamán, como venía con esta ideología, con esta forma de pensar, atribuyó para sí que Eliseo habría de ser igual como los curanderos de Siria. Pero, amado hermano, un hijo de Dios no es igual a un hijo del diablo. Nuestra forma de adorar y de buscar a Dios es muy diferente desde que Cristo entró en nuestros corazones. Naamán, ahora enojado porque no se ha hecho lo que él estimaba que se haga, se ve impotente, sí, al ver que no se le había dado la pleitesía y el honor que él pretendía recibir. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, sí, ante la falta, diría yo, de que alguien te abra la puerta, de que alguien te diga bienvenido, pase, siéntese, o tú te veas de alguna manera aludido de que no te han servido bien, son motivos para que tú te levantes orgullosamente y salgas y dejes botado todo tras de ti? El maldito orgullo, ¿cuántas veces nos afecta y nos trastorna a la hora de humillarnos delante de nuestro Dios? ¿Cuánta gente, mi amado hermano, se ve a sí mismo en un espejo y cree que todo lo que tiene, lo tiene porque él se ha podido dar el lujo de hacerlo con sus manos? Y en su jactancia y arrogancia piensa él que lo que tiene es porque él así lo ha querido. Amados, lo que tú tienes no viene de ti, es porque a ti se te ha sido concedido. Tú tienes que saber que no es tu preparación, ni el ingreso salarial que recibes, ni los negocios que tú haces, lo que te da bienestar, sí, o te da cierta comodidad en tu casa o en el lugar donde tú te encuentres. Si algo tienes, es porque de arriba se te ha concedido tenerlo. Porque así como tú tienes, por así decirlo, cierta fortuna u holgura, así también hay quienes viven en miseria y les ha tocado lo opuesto a lo que tú tienes. Pero esto también Dios se los ha concedido así. Dios controla los hilos de la humanidad. No es como tú quieres, sino como Dios lo ha predestinado en tu vida.
¿Cuántas veces el maldito orgullo, la arrogancia y la jactancia nos hace ser troncos secos, impávidos, fríos, y no doblegamos ni doblamos una rodilla para reconocer que hay alguien superior a nosotros? ¿Cuántos hombres toman las mismas actitudes frente a otro ser humano que ni siquiera es un extraño, es la propia mujer que llora, y él es incapaz de doblar una rodilla y decirle: mi amor, me equivoqué, perdóname? Porque prevalece el machismo del hombre. Yo creo que es tiempo de alabar a Dios. Y si ese aplauso viene de parte de los hombres, con mucha más fuerza debería de ser. ¿Cuántas veces nuestras actitudes son como la del corazón de Naamán, queriendo imponer sobre Dios nuestras propias reglas, cuando el dueño del circo es Él, y muchos de nosotros ni a payaso llegamos? La Biblia declara: pero Naamán, verso 11, se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, no mi Dios, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Verso 12. Abana y Farfar eran dos ríos dentro de la nación de Israel, de Siria. Ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Es decir, son más claras, más limpios, y sus ríos son más hermosos que este Jordán. Si me lavare en ellos, es decir, en mis ríos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Yo creo que hoy hay algunos Naamán por aquí que bien pudieran estar diciendo: hoy, yo vine hoy a la iglesia porque me trajeron. Y tras que me han traído, esperando yo que se me predique bonito, me dicen que soy orgulloso, jactancioso, que tengo corazón de piedra. Y como me lo está diciendo y no me gusta, yo me voy de este lugar y nunca más regreso a la iglesia. Y como no me gusta lo que me están diciendo, porque aquí el único gallo que canta soy yo, entonces yo ni más me acerco ante ese Dios. Amado hermano y amigo, no es como tú quieres, no es como yo quiero, es como Dios quiere. Tú no le puedes decir a tu hacedor, a tu alfarero, a tu pintor, al arquitecto del universo, cómo él tiene que construir, pintar y hacer para que tu vida cambie. Él tendrá el pincel en su mano, tendrá el martillo y el cincel en sus brazos, y te dará la forma que a él se le pegue su regalada gana, porque él es soberano y tú eres en sus manos un pequeño instrumento. Naamán, ¿por qué estás enojado, Naamán? Si el profeta lo único que te ha dicho es que te quiere sanar, pero no con la fórmula que tú tienes ya establecida. Versículo 12 en su parte final declara: y se volvió y se fue enojado. Verso 13. Mas sus criados, es decir, sus empleados,
se le acercaron y le hablaron diciendo, mire con qué respeto se acercaban estos hombres. ¿Cómo le dijeron? Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, es decir, si te hubiese mandado algo difícil, como tú eres temerario, valeroso, como tú eres un varón, sí, que no le tienes miedo a nada, donde ves el enemigo no te escondes, sino que más bien los buscas para confrontar. Si te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo harías? Versículo número 13. ¿Cuánto más? Mira, son los empleados los que le dicen. ¿Cuánto más si el profeta te dice, lávate ahí, en ese río sucio? Porque el Jordán, por lo general, es un agua muy similar al río Daule. Pregunto, ¿cuántos se han metido en el Daule a bañarse? ¿Ah? Usted cuando quiere bañarse en los ríos, por lo general busca agua limpia, ¿verdad? ¿Sí o no? Si alguien estuviera sufriendo de quemaduras en la piel, en su dermis, y usted le dijera, oiga, mijito, si usted quiere ser sano de esa quemadura, métase aquí en el Daule nomás. Y va a ver cómo le sale la piel de usted. ¿Qué es lo que le podrían contestar a usted? Que está loco. Si yo lo que tengo es que cuidarme la piel, no irla a meter en un lugar donde se me puede infectar más. Recuerde, la lepra era sinónimo no solamente de maldición, sino que tenía como característica principal enllagar la piel y hacer que ésta se caiga en pedazos. Es decir, que los huecos eran prácticamente llagas vivas de carne que se estaba descomponiendo. Él pensaba que el profeta iba a hacer algo acorde a qué cosa, al cuidado de la piel de Naamán. Pero ahora resulta ser que el profeta lo manda a meterse en un río que, por cierto, por lo general está siempre sucio, agua lodosa. El problema de muchos es que cuando Dios quiere hacer en nosotros su poder, nosotros comenzamos a razonar lo que Dios quiere hacer. Amado hermano, no razones cuando Dios te ha dicho que le creas a su palabra. Es por fe, no es por la razón, es por fe, no es por nuestra lógica, es por fe. Y la fe está por encima de lo que tú puedas llegar a creer. Pena por Naamán, porque al parecer los más valerosos que iban en esa compañía no era el general, eran los sirvientes que iban con él. ¿Cuántas veces el orgullo nos enceguece? El orgullo no recibe explicación. Primero mete palo, primero revienta, primero explota y después, si algo reconoce, ni siquiera tiene la valentía de ir y pedir perdón o pedir disculpas. Es la típica necedad del ser humano. Por donde mete la cabeza, quiere sacar los pies también. La mujer le dice, no lo hagas, hijo. No te metas por ahí, no hagas negocio con él. A mí no me parece, pero como él está encompadrado con él, como él es el yunta, es el pana, con él lo hace y con él fracasa también. Y luego cuando vuelve fracasado, quien termina atendiéndolo es la pobre mujer que está ahí, ¿verdad? Sufriendo las malas decisiones de ese hombre terco y duro de corazón. ¿Cuántas veces Dios trata con nosotros? Siempre nos da los mismos mensajes. Siempre nos dice que nos levantemos, que busquemos su presencia, que oremos, que prediquemos su palabra, que nos congreguemos, que vivamos en santidad. Pero nosotros no, queremos hacer como nosotros se nos parece, pero no como Dios lo ha ordenado. Naamán recibe un consejo.
sus criados le dijeron: si el profeta te hubiera dicho alguna cosa grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Verso 14. Naamán entonces descendió. ¿Cuánto sabe que hay que descender para poder recibir de Dios? Mientras tú estés allá arriba montado en ese orgullo, allá Dios no puede trabajar. Tienes que descender, mi amado hermano, mi amado amigo. Tienes que descender. Tu orgullo que te hace ver por encima de los hombros a los demás, ese maldito orgullo es una piedra de tropiezo en tu vida. Tienes que descender. Tienes que reconocer el señorío de Cristo en tu vida. Tienes, amado hermano, que saber que mientras tú no tengas una actitud, por así decirlo, de humillación, de descenso, Dios nunca podrá forjar en tu vida un nuevo ser. Nunca habrá un nuevo nacimiento. Tienes que descender. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste quebrantado delante de tu Dios? ¿Tienes acaso alguna experiencia como esta en tu vida? Lo penoso es que a veces ni entre las mismas filas de los cristianos se logra tener un corazón arrepentido. Mis amados hermanos, Naamán, por su parte, luego de haber escuchado a quienes con él andaban, él entonces descendió y se zambulló. ¿Cuántas veces? Recuerde que eso es símbolo de plenitud, de llenura, de totalidad. Se zambulló tal como el profeta se lo había dicho. 7 veces. 7 veces, recuerda. Se metió una vez, se zambulló. Salió a la primera. Y yo me imagino a Naamán que apenas se zambulló la primera vez. ¿Qué hizo? ¿Qué cree usted que hizo? Se revisó, amado hermano. Dijo. Y Naamán era orgulloso. Amado hermano, hay milagros que van por encima aún de nuestra fe. Hay milagros que se obran en Dios aún en contra de nuestra voluntad. ¿Pero por qué? Porque cuando Dios quiere usar a un Naamán, Dios lo usa aún en contra de nuestra propia voluntad. Porque Él es soberano a la hora, sí, de actuar y de moverse en nuestras vidas. ¿Cuántos han venido hoy en contra de su voluntad a la iglesia? ¿Cuántos pueden decir: hermano, yo no he venido, a mí me trajeron? Porque yo hubiera querido estar viendo el resumen deportivo de aquí, de mis equipos. ¿Ah? Naamán de seguro se sumergió la primera vez y salió. Y cuando salió dijo: ahí está, igualito. Igualito. Se metió a la segunda, salió otra vez, ahí está. Y viéndolo de pronto a los empleados: ahí está, ¿viste? Mira. Va a la tercera. Ahí está, mira. Y desde arriba los empleados, los asistentes: van 3, padre mío, son 3, van 3. Sígale, sígale. Mete a la cuarta, sale. Igualito. Amado hermano, es que en la insistencia y en la perseverancia es que está el éxito de la santidad y de nuestra, en Dios, de nuestra victoria en Cristo Jesús. A veces no es a la primera, no es a la segunda, pero cuando uno busca, la Biblia dice que al que busca se le abre la puerta del cielo, mi amado hermano. Yo no sé cuántas veces has buscado el rostro de Dios en oración. Pero algo te digo, en Dios tu búsqueda tiene también un resultado. Tienes que buscar. Y no te digo 7 veces,
Te quiero decir como Jesús le dijo a Pedro, hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque no son las veces que tú quieras, sino las veces que Dios ha establecido en tu vida. Naamán va por la cesta sumergida y a lo que sale dice, ahí está, río sucio y yo enfermo. Pero oh sorpresa, al sumergirse por última vez, versículo número 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Recuerda, no era conforme a lo que pensaba Naamán, era conforme a la palabra del profeta de Dios. No es conforme a tus razonamientos. No es conforme a tu estrategia. Es conforme a la palabra de nuestro Dios. Porque el cielo y la tierra pasará, dijo nuestro Salvador, pero mi palabra nunca pasará. ¿Cómo poder obtener el cielo y la salvación? Hay que arrepentirse y hay que nacer de nuevo con un corazón regenerado por medio del poder del Espíritu Santo. Es la fórmula divina para poder alcanzar salvación y vida eterna. No es regalando lo que tienes a los pobres. No es viniendo el día domingo a la iglesia. No es dándote los golpes de pecho, simplemente acusándote porque fracasaste una vez más, quebrantando los mandamientos. Es conforme a la palabra de tu Dios. Verso 14 termina diciendo: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Y obvio, mira lo que dice aquí. Y quedó. Ya la carne estaba como la carne de un niño. Pero el Señor no solamente quiere tocar la carne de Naamán, quiere también limpiar lo que realmente estaba totalmente podrido, el cual era su corazón. Y quedó limpio. ¿Cómo es la carne de un niño, amado hermano? Suavecita, ¿verdad? ¿Verdad? Usted lo toca y la mano como que está pasando como por un aceite. La carne de Naamán quedó, que Yambal, que Nivea, ni que otro tipo de crema. La carne le quedó, como amado hermano, como la piel de un recién nacido. Todo su ser fue limpiado de la maldita lepra que por años había, amado hermano, de alguna manera desgajado a pedazos el cuerpo de Naamán. Pero para la gloria de Dios no solamente fue sanado, sino también que fue limpiado. Él, sin darse cuenta, había experimentado en su corazón un milagro que, por cierto, instantes antes lo había cuestionado, lo había rechazado y no quería saber nada del Dios de Eliseo. Y la Biblia dice, verso 15, para concluir: y volvió el varón de Dios. Volvió al varón de Dios. Él, ¿y quién más? Y toda su compañía. Mínimo han de haber habido ahí unos 100 soldados. Y se puso delante de él. ¿Quién se puso ahora delante de quién? Naamán. Y dijo: he aquí, mira cómo Dios transforma el orgullo en humillación, amado hermano. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder para esto?
Si hoy Dios te está hablando y tú sigues con tu orgullo y te quieres ir y con ese corazón endurecido, es tu problema. Pero hoy Dios te está diciendo que puede cambiar ese duro corazón que es de piedra en uno sensible de carne que sepa oír la voz de Dios. No en vano mi Salvador nos dice: mis ovejas oyen mi voz. Y Naamán, ahora parado afuera de la casa de Eliseo, le dice: he aquí, ahora conozco. Antes era el Dios de Eliseo. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino ¿en dónde? En Israel. Te ruego que recibas algún presente. ¿De qué ahora qué era él? Ya no era general, ¿qué era ahora? Para poder estar conforme al corazón de Dios, tienes que dejar tu rango y ser un siervo. Tienes que dejar tu altura y descender. Porque solamente así dice la Biblia, que el que se humilla será ensalzado. Pero esta historia no termina aquí, amado hermano. Esto tiene una segunda parte. Porque luego de esto se ha de desprender una historia maravillosa que Dios tiene que contarte el próximo día domingo. Pero entiende, mi querido amigo y hermano, tu orgullo, tu vanidad y tu forma de ser son un obstáculo en tu vida que no te permiten subir ante la presencia de tu Dios. Te invito a descender, te invito a humillarte, te invito a tomar una actitud de siervo como la hizo mi Cristo, mi Salvador, que despojándose de su reino se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y recibió la pena de muerte más vil de su época. ¿Para qué? Para demostrarnos humildad, para demostrarnos obediencia, para ser como Él. Mi amado hermano, tenemos que ser gente de humillación. Si tu orgullo es un impedimento, pídele perdón a tu Dios y reconócelo en todos tus caminos, y Él obrará en tu vida de una manera gloriosa. Amén. Démosle un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso. ¿Qué le pasará con Naamán luego del milagro recibido? El próximo domingo, sí, lo sabremos. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Dios del cielo. Amado Dios, he escuchado el glorioso mensaje de tu palabra. No se le ha añadido, no se le ha quitado. Tal como está en tu palabra, así ha sido proclamado. Mi corazón ha sentido que tu voz ha hablado a mi ser. Tu palabra, oh Dios, ha golpeado como fue golpeado el corazón de Naamán. Duro he sido, orgulloso, jactancioso. Muchas veces mi corazón ha estado endurecido por largos años, aún desde mi juventud. Y nunca me he quebrantado. Nunca te he llorado. Nunca he reconocido realmente en mi vida lo que es ser alguien tocado por el Espíritu Santo. Yo te pido, oh Dios, que te acerques a mí. Te lo suplico. Si nunca has suplicado por algo, porque tu orgullo no te lo ha dejado, hoy te invito, súplica, ruego y humíllate delante de aquel que puede transformar tu vida. Deja ese maldito orgullo. Arranca de tu corazón esa egolatría.
Él no quiere hacerte daño. Él quiere que tu carne sea restaurada. Él quiere que tu ser quede limpio, como lo fue Naamán. ¿Cuántas veces has reservado el perdón? No has querido dar perdón a tu prójimo. No has querido otorgar perdón porque te has sentido ofendido. Porque tú has dicho en tu mente, pero si yo no tuve la culpa, es él el que tiene que hacerlo. Eso es sinónimo de orgullo. Tienes que aprender a poner la otra mejilla. Ese es el evangelio de Cristo. Tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a aceptar las debilidades y los errores de los demás. Porque Cristo también te aceptó de la misma manera. Te aceptó tal como tú eras. Así te abrió sus brazos. Y en el camino te ha enseñado humillación. Debes ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Dile a tu Dios en esta noche: Señor Jesús, perdóname. Transforma este corazón endurecido. Límpiame, Señor. Que no sea mi corazón como el corazón de Faraón, ni como el corazón de Naamán. Que mi corazón sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Ayúdame a ser humilde con mi padre, humilde con mi madre, humilde con las autoridades superiores, dócil, sensible a la voz de una esposa que pide tu cambio, que te dice que ya no seas como eres, a la voz de tu esposo que siempre te hace ver las cosas y tú no quieres dar tu brazo a torcer. Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos por amor de tu Hijo, mi Salvador Jesucristo. Toma mi vida, Señor, y haz de ella como bien te pareciere. Te lo pido desde lo más profundo de mi corazón y te digo gracias. Gracias, Señor, porque hoy he bajado, he descendido y por la fe salgo limpio para mi Salvador Jesucristo. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque a Él le pertenece toda la gloria. Aleluya.